tardes. El día de hoy vieron la clase de qué son los decimales. Ya anteriormente habíamos trabajado con decimales. Vamos a recordar un poquito sobre cuál es el concepto y por qué tienen el nombre de décimas, centésimas, milésimas, etcétera, ¿sí? Muy bien, antes que nada, primero, un decimal es la porción de un entero. Es una fracción, es decir, cuando hablamos de un entero es porque algo está completo. Puede ser ya sea dinero, les había mencionado anteriormente que, por ejemplo, nosotros como personas somos enteros, este plumón es un entero, etc. Pero, por ejemplo, si hablo solamente de mi mano, ya no estoy hablando de un entero, sino que ya estoy hablando de una fracción, de una porción, ¿sí? Entonces, los decimales provienen de las fracciones. Los decimales significa que no llegan a ser enteros, ¿sí? Los decimales, entonces, se van a acomodar de la siguiente manera. Su característica principal es que obviamente tienen el punto decimal. Este punto que me indica hacia la izquierda tengo los números que sí tengo completos. Hacia la derecha son los números que no alcanzan a ser aún enteros, ¿sí? Entonces, este punto es el que marca esa diferencia, esa división entre los que tengo enteros y los que aún todavía no son enteros. Un número decimal, yo aquí tengo el número 1, ¿sí? Este número 1 lo puedo dividir en 10 partes, lo puedo dividir en 100, lo puedo dividir en 1000, en 10,000, en millones, etc. Yo puedo dividirlo en las partes que yo quiera. Quiere decir que un número decimal es infinito. Yo no tengo un número que diga, hasta aquí terminan los decimales. No, porque yo puedo dividirlo en las partes que quieran. Quiere decir que del 1 para llegar al número 2, puedo tener millones de números entre el 1 y el 2. Pero siguen siendo decimales. Mientras que yo no llegue a completar el 2, siguen siendo ahí todavía decimales. Entonces, para diferenciarlos, nosotros regularmente utilizamos lo que son décimas, centésimas y hasta milésimas, que es lo que tenemos en uso cotidiano de nuestra vida. Son los más usuales, de ahí siguen, por ejemplo, las 10 milésimas, las 100 milésimas, etc. Sin embargo, esos son los números que más utilizamos. Vamos a ver entonces ahorita la representación de lo que es una décima, una centésima y una milésima. Si se fijan aquí, tengo un material. Este cuadro amarillo representaría lo que es el entero. Yo aquí tengo mi entero completo, ¿sí? No lo tengo dividido en nada. Vendría siendo, en este caso, por ejemplo, puede ser el número 1, ¿sí? Si yo este 1 lo divido en 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de estas representa una décima. Entonces, ¿qué significa una décima? Que mi entero está dividido en 10 partes. Esto es una décima. Ahora, si yo cada una de estas décimas la divido a su vez en 10 partes, como lo tengo aquí, en total, de cada una de las décimas voy a obtener 100 cuadritos, que serían las centésimas. ¿Qué significa? Que esta misma unidad está dividida en 100 partes. Entonces, una centésima significa que está dividida en 100 partes. Una décima significa que está dividida en 10 partes. Y aquí vemos la diferencia, miren. Una décima, vean la porción que ocupa del entero, y una centésima, vean la porción que ocupa. Para sacar las milésimas, este entero lo tendrá que dividir en 1000 partes, es decir, cada uno de estos cuadritos lo tendrá que dividir en 10, por lo tanto, una milésima sería una partecita apenas de este cuadrito. Entonces, ¿qué son más grandes? ¿Las décimas, las centésimas o en las milésimas? En este caso ya vemos que los más grandes son las décimas, son las que valen más. ¿Por qué? Porque mi entero está dividido en 10. En las centésimas mi entero está dividido en 100 partes y en las milésimas estaría dividido en 1000 partes. Entonces aquí se puede ver la diferencia de que una centésima es más pequeña que una décima, ¿sí? Ahora, si nosotros lo vemos, por ejemplo, con una moneda de 10 pesos, yo les dije que todo, los objetos, las cosas, todo pueden ser enteros. Regularmente estamos acostumbrados a ver los enteros y los representamos de esta manera. Ponemos los cuadritos, lo dividimos en fracciones, por ejemplo, está en cuartos, etc., ¿sí? O hacemos el circulito, la pizza, etc. Sin embargo, nosotros podemos, en nuestra vida cotidiana, manejamos fracciones.
siempre manejamos las fracciones. He aquí en donde está el uso y la utilidad de las fracciones. En este caso mi entero es esta moneda de 10 pesos. Yo aquí tengo mi entero, pero si yo mi entero lo divido en 10 partes, ya no está aquí completo, sino que aquí ya tengo lo que es una fracción, lo estoy dividiendo en fracción. ¿En cuántas partes está dividida aquí mi moneda de 10 pesos? Está dividida en 10 partes, quiere decir que lo estoy dividiendo en décimas. ¿Cuánto sería una décima? Una décima sería un peso, una parte de 10, a eso se refiere una décima. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos del metro, un metro sabemos que tiene 100 centímetros. Aquí está un metro. Este es mi entero. Pero si yo lo voy a dividir, por ejemplo, en el caso nuevamente de las décimas, si yo lo divido en décimas sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cada décima valdría entonces 10 centímetros porque lo estoy dividiendo en 10 partes. Entonces, esta décima no es igual a esta décima. Lo que sí es igual es que está dividida en 10 partes, pero aquí está representado en centímetros y aquí está representado en pesos. Ahora, en este metro también lo podemos dividir en centésimas. Mi entero sería el metro, pero si lo divido en centésimas sería en 100 partes. Y cada parte estaría representada por un centímetro. Mi metro tiene 100 centímetros, entonces cada centímetro sería una centésima, porque está dividido en 100 partes. Si yo lo veo, por ejemplo, en un reloj, ¿cuál sería el entero? Ahí mi entero es la hora, y la hora tiene 60 minutos. Pero si yo lo voy a hacer en décimas, entonces estos 60 minutos lo tendría que dividir en 10 partes. Si yo lo divido en 10 partes, cada décima valdría 6 minutos. En 10 veces el 6 me da 60. Entonces, fíjense aquí cómo los decimales los ocupamos siempre en nuestra vida cotidiana. Aquí los estamos ocupando en minutos, en peso, en unidades de medida. Cuando van a la carnicería, por ejemplo, si no compran 1 kilo, su mamá a veces pide 500 gramos. Está pidiendo ahí centésimas, ¿sí? Entonces, los decimales están siempre a nuestro alrededor. Y ya vimos por qué son décimas, centésimas y milésimas. Vuelvo a repetir. Décimas se divide en 10, centésimas en 100, milésimas en 1000. Ahora, a la hora de escribirlos, también tiene su porqué en su posición. Recuerden ustedes que nuestro sistema numérico decimal, nuestro sistema numérico se llama decimal. ¿Por qué? Porque es en base de 10. Acuérdense que nosotros manejamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etc. Se va multiplicando de 10 por 10, por eso es un sistema decimal. En el caso, por ejemplo, aquí de los decimales, también, si se fijan, son décimas, centésimas, milésimas. Entonces, se va a escribir de la siguiente manera. Nosotros dijimos, un sistema de numérico decimal y posicional. Si recuerdan, cuando vimos los números romanos, vimos que también su sistema es posicional. Según en donde se acomoden las letras, es el valor que adquieren. Pero, por ejemplo, en los números, los árabes, si no me equivoco, esos no importa el valor en donde se acomoden. Acuérdense que si lo ponemos al final o al inicio, seguían valiendo lo mismo. Entonces, nuestro sistema sí tiene que ver con la posición en donde los pongamos, es el valor que tienen. Entonces, los decimales también respetan ese mismo valor posicional. Yo aquí, por ejemplo, si yo pongo la cantidad 5.324, por decir, tengo 5 enteros y el punto decimal, 3 décimas, 2 centésimas, 4 milésimas. Pero ¿por qué tienen estas posiciones? Las décimas, fíjense bien, una décima dijimos que es un entero dividido en 10 partes.
Ya sabemos que las fracciones y los números decimales también vienen de las divisiones. Una fracción, esta expresión está representando una división. El numerador se divide en el denominador. Entonces, aquí es una de 10. Quiere decir que también mi entero lo estoy dividiendo, un entero se está dividiendo en 10 partes. Si yo hago la división, fíjense bien, 1 entre 10 no me alcanza, me toca de 0. Pero agrego un punto para poder aumentar aquí un 0. 10 entre 10 me toca de 1. 1 por 10, 10 para 10, 0. Una décima, es decir, si divido mi entero entre 10, así se expresa. Si yo la pongo una décima sería punto 1. ¿Por qué? Porque me da resultado de dividir 1 entre 10, me da como resultado punto 1. Una décima ocupa el primer lugar después del punto. Una centésima entonces es un entero dividido en 100 partes. 1 entre 100. Si yo lo divido, es 1 entre 100, me toca de a 0. Pongo un punto para aumentar un 0. 10 entre 100 no me alcanza. Pongo un 0 y aumento otro para que me alcance. 100 entre 100 me toca de a 1. 1 por 100, 100 para 100, 0. Quiere decir que un entero dividido en 100 partes es igual a 0.01. Entonces una centésima se representa así. 0.0 décimas, una centésima. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hacer la milésima, pues es igual el mismo procedimiento. Estoy dividiendo un entero entre 1000. ¿Cómo lo representaría? 1 entre 1000. No me alcanza, pongo un 0, pongo un punto y aumento un 0. 10 entre 1000, no me alcanza, pongo 0, aumento otro 0. 100 entre 1000, no me alcanza, me toca ya 0 y pongo un 0 para que me alcance. Y aquí 1000 entre 1000 me toca ya 1. 1 por 1000, 1000 para 1000, 0. Quiere decir que un entero dividido en 1000 partes se representa como 0.001. Es el resultado de la división. O sea, aquí lo estoy expresando. Un entero entre 1000 es igual a 0.001. Por eso las milésimas están hasta acá. Entonces, aquí significa que tengo 0 décimas, 0 centésimas, una milésima. De ahí es porque viene su valor posicional de las divisiones y de la expresión de decir una parte de 100, una parte de 10, una parte de 1000. Ahora, para leer esos números, entonces, ¿cómo se leería correctamente este número? Yo aquí tengo 5 enteros, no lo voy a decir de parte por parte. Si se fijan, cuando ustedes mencionan, por ejemplo, este número, 585, no dicen, es el número 5 centenas, 8 decenas, 5 unidades. Nunca lo decimos así, ¿verdad? Lo leemos completo, decimos 585. Con los decimales pasa lo mismo. Yo no voy a decir, tengo 5 enteros, 3 décimas, 2 centésimas, 4 milésimas. No se lee así, se lee el número completo. Entonces, los enteros se mencionan por separado y luego los decimales. También es incorrecto decir, tengo 5 unidades, punto 324. No se escribe de esa manera. Regularmente, para poderlos expresar, cuando hablamos de décimas, centésimas o milésimas, sabemos que estamos hablando de decimales. Entonces no es necesario escribir 5 punto y luego el decimal. No se escribe la palabra punto. Se va a leer de la siguiente manera: 5 enteros, 324, y se dice la última posición, que son las milésimas. Entonces este número sería 5 enteros, 324 milésimas. Porque se dice el número en donde que termine, el último número en la posición que queda es el que se menciona. Por ejemplo, estaría incorrecto si yo dijera, si yo lo escribiera de esta manera, 3.03 centésimas o 3.0 décimas, 3 centésimas. Simplemente con que diga 3 enteros, 3 centésimas. Esa es su expresión correcta. Al decir centésimas, vuelvo a repetir, no es necesario escribir la palabra punto.
Con el decir centésimas estamos refiriéndonos que estamos hablando de decimal. Entonces aquí tengo 3 enteros, 3 centésimas. En este caso, por ejemplo, tengo 15 enteros, 9 décimas. Así es como se expresan, ¿sí? Entonces, esto yo lo estoy expresando así en decimal. También lo puedo poner en fracción. ¿Cómo lo pondría en fracción? 5 enteros, ya sabemos que las fracciones tenemos propias, impropias y las mixtas. Las mixtas se componen de entero y de fracción. Entonces, si yo tengo aquí, en este caso serían fracciones mixtas. Tengo 5 enteros, recordemos que los enteros se ponen en grande. 5 enteros, 324 de 1000. Estoy tomando solamente, si se fijan, aquí mi número para poder completar el otro lo estoy dividiendo en 1000. Aquí lo estoy dividiendo en 100 y aquí lo estoy dividiendo en 10, que son los cuadritos, pero si se fijan, los cuadritos era lo mismo, aunque lo tuviera dividido en 10 o en 100 o en 1000, seguía siendo la misma unidad. La única diferencia es en cuántas partes está dividido. Entonces, yo aquí estoy indicando que tengo 5 enteros, 324 milésimas, es decir, 324 partes de 1000. En este caso serían 3 enteros, 3 centésimas, son 3 partes de 100. Y en este caso tengo 15 enteros, 9 décimas, es decir, 9 partes de 10. Entonces, los números decimales se pueden expresar tanto en fracción como en decimal, por eso son números fraccionarios. Son las dos expresiones que los podemos poner. Entonces, para poderlos acomodar, tenemos que utilizar nuestro sistema posicional, décimas, centésimas, milésimas. Y finalmente, lo que les decía, ¿qué es más grande? ¿Una décima o una centésima? Es más grande la décima, por lo tanto, es más grande decir, tengo 3 décimas a 5 centésimas. Miren, aquí podemos observar 5 centésimas y 3 décimas. Aunque el número 5 es más grande, siguen siendo más grandes las décimas. Entonces, por ejemplo, en este número, ¿cuál es mayor? Yo aquí me voy a fijar, obviamente este es mayor porque aquí tengo 15, es como si hablara de pasteles. Aquí tengo 15 pasteles completos, aquí tengo 3 y aquí tengo 5. Obviamente este va a ser el mayor. Primero yo me voy a fijar en los enteros. Pero cuando son decimales, por ejemplo, que nada más estoy comparando punto 324, por decir ahí, tengo esos números. ¿Cómo voy a hacer para compararlos? Yo aquí, a lo mejor ustedes van a decir, pues el más grande obviamente es este, porque tiene más números. No, a diferencia de los números enteros, los decimales no importa que tengan muchísimos números, sino el valor que tengan la posición en la que están. Por ejemplo, si yo aquí pongo 15.224, sí es mayor a 228, porque tiene más números. Estoy hablando de cantidad mayor, pero en los decimales no. En los decimales, primero, ¿en qué me voy a fijar entonces? Dijimos que valen más las décimas. Entonces, yo aquí me voy a fijar en su décima. Pues si se fijan, este tiene más números, pero tiene 0 décimas. Este ya tiene 8 décimas, este tiene 3 décimas y este tiene 6 décimas. Entonces, ¿cuál es mayor? El punto 8, que tenemos 8 de estas. Y luego seguiría entonces el punto 6 y luego el punto 324 y finalmente el más chiquito sería el punto 94. En este serían 10 milésimas. Entonces, si se fijan, no tiene nada que ver la cantidad de números, sino el valor posicional que tiene. Para expresar el número decimal, ustedes en los videos de las clases de la televisión, en algunos les dicen 5,6 y les mencionan con coma. Está correcto. Yo ya les había dicho que los números, para poderlos escribir, cuando separamos de 3 cifras, te cometemos ese error de poner coma. No se escribe la coma. La coma es para un texto ortográfico.
Esta coma solamente se utiliza para decimales. Nosotros la manera correcta de escribir los números sería, por ejemplo, 5000 espacio 326. Solamente con dejar el espacio es la manera correcta de escribirlos. La coma la vamos a utilizar entonces para decimal. Por eso en los videos, por ejemplo, les dicen 5,6, que es lo mismo a decir 5.6. Entonces, la coma también la vamos a utilizar para decimales. Espero que les haya quedado entendido. Van a resolver ustedes sus ejercicios. Les pido por favor no dejen de ponerle el número de actividad en la parte de arriba para poderles revisar. Y algo muy importante, no dejen de ver las clases. La explicación que yo les doy es para reforzar lo que ya se está viendo en la mañana. En la mañana les ponen muchos ejemplos, les ponen videos, etc. Entonces, las clases se tienen que seguir, es el método con el que estamos trabajando ahorita, y posteriormente ya yo voy a estarles grabando, como les dije ayer, en los temas que se requieran, los videos, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben que me pregunten por WhatsApp. Antes de preguntarme todo, vuelvan a ver el video para que no se les sature el teléfono. Los videos que ya no necesitan luego los pueden ir borrando, pero los que crean que todavía les pueden servir, consérvenlos, porque esa es la ventaja de los videos, que puedo estar regresando y adelantando a ver, aquí no lo entendí, me regreso otra vez a escuchar. Entonces lo pueden estar escuchando hasta que le puedan entender. Entonces primero analicen bien el video y ya cualquier duda o algo estoy a sus órdenes para que me pregunten. Muchas gracias, adiós.